el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con Alelí González Cáceres. Ella es economista y nos va a ayudar a analizar un poquitito el tema de la pobreza en el contexto económico en nuestro país. Alelí, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Al contrario, muchísimas gracias a vos por la invitación. Aleli, justamente como estuvimos introduciendo el tema, queríamos consultarte acerca de la pobreza en Paraguay. El Instituto Nacional de Estadística estuvo actualizando datos de pobreza multidimensional, se tienen los datos también de pobreza monetaria, pero analizar estos datos en el contexto económico de Paraguay. Siempre se habla de que Paraguay tiene un crecimiento económico y que ese número macro bueno que se viene manteniendo con los años ayuda a reducir los números de pobreza. ¿Pero te parece que Paraguay puede hacer más para ir reduciendo la pobreza y las desigualdades? ¿Nuestra estructura económica da para poder tener mejores resultados? ¿Se tienen que hacer cambios? ¿Cuál es tu visión particular sobre este tema? Bueno, muchos datos, pero hay algo que siempre cuando reviso las estadísticas de nuestro país digo, los datos miran para no ver. Miran para no ver en el sentido de que todavía persiste en nuestro país, en la academia, sobre todo en nuestro país, una visión bastante determinista respecto al crecimiento, como si el crecimiento per se generara una mejor distribución de los ingresos, generara mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. La realidad es bien distinta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en cuenta el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, ¿no? Tiene en cuenta el acceso a salud, educación, vivienda, calidad del empleo, que implica seguridad social, también aquellas fuentes de energía que se utilizan para las actividades diarias, ¿verdad? El peso que tiene también la producción sobre los recursos naturales, ¿no? Esos elementos son los que se contemplan en el índice de pobreza multidimensional. Sin embargo, acá hay varias cuestiones que aquellos que nos dedicamos a la investigación y que recorremos el país vemos constantemente, ¿no? Uno de esos elementos es cuando a mí me llama mucho la atención, cuando en este indicador hablan de una disminución en la pobreza. Porque hay que partir de una interrogante siempre, ¿no? ¿Cómo siente la paraguaya de a pie eh, la economía en el país, ¿no? ¿Cómo la siente? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la vive? ¿No? Y acá hay una cuestión bastante concreta, ¿verdad? Decía uno de los técnicos del Banco Central que el crecimiento de nuestra economía genera casi que de forma automática un efecto derrame, ¿verdad? Que mientras más crece la economía, bueno, mejores estamos todos los paraguayos. Y la realidad es distinta, no hay no hay posibilidad de que el crecimiento económico represente una mejora en las condiciones de vida de la población si no se desarrollan políticas públicas que distribuyan ese ingreso. En Paraguay nosotros tenemos una concentración cada vez mayor de los ingresos, de los recursos, de la tierra. De hecho, llama mucho la atención al revisar estas estadísticas, por ejemplo, dicen disminuyó la incidencia de la pobreza en las zonas rurales, ¿no? Que aunque sigue siendo muy elevada, supuestamente disminuyó. Pero acá hay varias cosas que no se toman en consideración. Por ejemplo, la fuerte ola migratoria que afecta a nuestro país. Los jóvenes se están yendo. Y se están yendo porque no existen oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades, todas sus capacidades. Entonces migran para buscar empleo en otros países, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, la tasa migratoria en nuestro país, tiene un saldo negativo, es decir, se va más gente de la que entra para radicarse en nuestro país, ¿no? Eso por un lado. La cuestión de la pobreza rural y de esa supuesta disminución de la pobreza rural tiene mucho que ver también con la ola migratoria que afecta al campo. El campo se está despoblando. ¿Se está despoblando por qué? Porque el efecto derrame es tal que a la gente le da mucho gusto vivir en la ciudad, ¿verdad? No, la realidad es que los jóvenes rurales están dejando sus localidades, sus comunidades, por dos motivos. La expansión de la frontera agroexportadora, que tiene un peso considerable sobre la distribución de la tierra, sobre la calidad de vida en la población rural y que también incide en la población urbana, ¿verdad? Cuando decía el campo se está despoblando, tiene mucho que ver con esto. Lógicamente van a disminuir las estadísticas si la gente se te está yendo, ¿no? Entonces, los datos siempre son acomodaticios cuando uno quiere plasmar una verdad que no es, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se leen estos datos, porque entonces pareciera que así como miden la inflación en nuestro país, estamos todos muy bien, el ingreso se distribuye, vivimos casi que en Suiza, en la Suiza de Latinoamérica. Sin embargo, la realidad es distinta. Hay cada vez mayor población que vive en condiciones de vulnerabilidad y uno los ve en las calles, los indígenas, las poblaciones indígenas que están siendo expulsadas de sus territorios por responsabilidad del modelo primario exportador. Todo eso las quedan fuera, digamos, de las estadísticas, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión o dos elementos centrales que a mí me gustaría resaltar. Hay un mito muy grande respecto al crecimiento en Paraguay. Sí, la economía paraguaya crece, crece mucho, crece quizás en mayor medida que muchas de las economías del resto de la región, que la economía Argentina, bueno, que ahora está en un proceso bastante complejo de ajuste, pero la realidad es que las condiciones de vida de la población paraguaya no han mejorado. En el año 2014 yo había en ese momento hecho un estudio de la correlación entre indicadores como pobreza y Producto Interno Bruto, y ya en ese año a mí me daba, por ejemplo, que en la medida en que el Producto Interno Bruto se incrementaba en un 1%, también lo hacía la pobreza. Y eso no es producto del azar, es producto de la ausencia de políticas públicas que tengan por prioridad poner en la mira, digamos, mejorar la calidad de vida de la población. Como te decía en el programa anterior, ¿verdad? Que en nuestro país hace casi 30 años venimos aplicando las mismas políticas económicas con los resultados similares, porque si en 30 años de un supuesto derrame, de un supuesto crecimiento económico sin precedentes, no se ha reducido significativamente la pobreza, los paraguayos no se quedan en su país y el campo se está despoblando por la falta de oportunidades laborales, entonces eso ya tiene que ser un elemento importante, digamos, para repensar la política pública que no existe, ¿verdad? Eh, Eso por un lado, ¿verdad? Y la otra cuestión es que es necesario superar esa visión determinista, casi mecanicista del crecimiento económico. Un crecimiento, si no se ve acompañado de una política de redistribución de los recursos, por ejemplo, en Paraguay el problema de la tierra es un problema central para la sociedad paraguaya. Estamos hablando según los datos del propio INE también, ¿verdad? Que mira para no ver, la concentración de la tierra sigue siendo escandalosa en nuestro país. Más del 70% de la producción campesina también está casi quedando a los márgenes de la economía paraguaya porque no existen políticas que promuevan el desarrollo de la agricultura familiar. Por eso tenemos también una dependencia cada vez mayor de los alimentos del mercado internacional, esa inflación en alimentos que es la más alta en nuestro país. Todo eso tiene que ver con la forma en la que está organizada la producción, con la forma en la que está organizada la distribución, con la forma en la que se consume, ¿no? Entonces, si no se tiene en vista eso, si no se tiene en consideración estos elementos que es necesario, además del crecimiento, que es lógicamente, valga la redundancia, una necesidad, también es necesario que ese crecimiento se vea acompañado de políticas. Y el Estado no ha hecho eso. El Estado ha estado, valga la redundancia, ausente, pero esa ausencia es relativa, está ausente para no mirar y no garantizar los derechos de la población, pero muy presente para garantizar el enriquecimiento de aquellos grupos de poder que históricamente se han enriquecido mediante los contratos públicos, ¿no? Entonces, la pobreza en nuestro país, lejos de haber disminuido, lejos de de que las estadísticas de forma engañosa muestren una ligera disminución, en realidad nosotros estamos ante una población, por ejemplo, el déficit habitacional, que es uno de los elementos que considera el indicador de pobreza multidimensional. Nosotros tenemos un déficit habitacional de más de 1 millón de viviendas. Es decir, estamos hablando de cerca de 1 millón de familias paraguayas que no tienen un lugar donde vivir. Entonces, si uno piensa en que ha mejorado el ingreso en Paraguay, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a la población, ¿puede acceder, o a la juventud sobre todo, ¿puede acceder a una vivienda hoy? ¿Se puede acceder a una vivienda hoy en Paraguay, a comprar un lote de terreno hoy en Paraguay? ¿Tiene perspectivas la juventud trabajadora de poder desarrollar su proyecto de vida en nuestro país sin tener la necesidad de emigrar para lograr satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, y disculpen la gripe, todo esto que acompaña la bajada de temperatura, ¿no? Eh,
Todos esos elementos hay que considerarlos y eso no lo recogen las estadísticas, ¿no? Entonces, con esto cierro esta parte, digamos, para abrir a comentarios. Pensar en la pobreza es pensar en la posibilidad o no del desarrollo del proyecto de vida de la población trabajadora, de la juventud trabajadora en nuestro país, que hoy somos mayoría y que lamentablemente no se ha visto acompañada por un conjunto de políticas públicas que logren garantizar una mejora en las condiciones de vida de esta población, de los trabajadores en Paraguay, ¿no? Aleli, la evidencia muestra que esta estructura económica que mantiene Paraguay, estas condiciones de crecimiento económico, no son eficientes para poder reducir las desigualdades que estabas mostrando. De repente, si Paraguay mantiene este camino sin hacer ningún tipo de variación, lo más probable es que los mismos resultados en términos de desigualdad se mantengan o que la brecha inclusive se vaya ampliando. De hecho, si miramos, por ejemplo, el censo agrícola, ¿verdad? Que también con todas las falencias que tiene en términos metodológicos, ¿verdad? Un elemento que nos trae, por ejemplo, es que la producción paraguaya, la producción con semillas nacionales, ha decaído, ¿no? Frente a un modelo que se expande cada vez más sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación y sin aportar significativamente al desarrollo. Porque acá hay una cuestión también, Eduardo, que hay que debatir en Paraguay y que no se debate, y es la cuestión del desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? Ahora entendemos por desarrollo simplemente que exportemos más carne, que exportemos más soja, que exportemos ahora que vamos a exportar eucalipto y que nos van a llenar de eucalipto del Chaco, por ejemplo. Sí, eso es desarrollo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Ahora, a mí me parece que esa es una discusión, bueno, no es que a mí me parece, es una discusión que no se ha tenido en nuestro país, que no, ni siquiera se encuentra registrada en la historia económica del Paraguay, ¿verdad? De discutir el desarrollo. Y esa es una necesidad insoslayable, ¿no? Porque para poder saber a dónde va, para poder saber qué estamos haciendo y si lo que estamos haciendo nos lleva a dónde vamos, tenemos que saber a dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el país que nos estamos proyectando, ¿verdad? Un país que sirva solamente para pensarse como territorio del agronegocio, para pensarse como una región que satisface necesidades de un mercado de que está del otro lado del océano, o si se piensa en un país que desarrolle sus potencialidades productivas para pensar en mejorar las condiciones de vida de su población, ¿verdad? De eso hablamos cuando hablamos de desarrollo. El desarrollo no es una categoría por ahí abstracta, no es un juego de palabras, no. Se tiene que expresar en políticas públicas y eso es lo que nosotros no vemos hoy. Ejemplo de ello, por ejemplo, es, valga la redundancia, la aprobación de esta ley de hambre cero de Santiago Peña, ¿verdad? En donde no hay, más allá de esa expresión de buena voluntad de disminuir o erradicar el hambre en las escuelas, como lo manifiesta en su introducción la ley, no se tocan los aspectos estructurales que generan el hambre. El hambre no es producto del azar, el hambre es resultado de la pobreza. Y si vos hoy tenés un país que atraviesa una crisis alimentaria, que el 22%, 25% de la población paraguaya, según datos del propio INE, ha atravesado o ha experimentado ¿cómo se llama esto? Inseguridad alimentaria, eso te da un panorama de lo que estamos viviendo en Paraguay, ¿verdad? La inseguridad alimentaria no se genera porque a la gente simplemente no le dio la gana de comer. Se genera porque precisamente no existen los recursos monetarios para poder acceder a alimentos y que esos alimentos sean de calidad, ¿verdad? Entonces, por eso digo, las estadísticas de nuestro país, además de ser muy cuestionables en términos metodológicos, también recogen datos para no ver la realidad, para argumentar o adornar un discurso que no se ajusta a la realidad que vive la mayoría de la población, que es una realidad en donde existe desempleo, en donde los derechos laborales no se respetan, ni siquiera se encuentran garantizados por la ley, porque el propio Ministerio del Trabajo es quien avisa a las patronales que se están formando sindicatos. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de la necesidad de pensar en un país que garantice las mejores condiciones de vida para el conjunto de su población, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces estamos hablando de que tenemos la tasa de seguridad social más baja en toda la región, de que tenemos la presión tributaria más baja en toda la región, y eso condiciona incluso la viabilidad de este proyecto político económico
a largo plazo, ¿verdad? Porque no puede pensarse siquiera en políticas públicas cuando el Estado no recauda lo suficiente y cuando eso poco que recauda lo malgasta otra vez en prebendas, en campañas como las que hemos visto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo, porque lo tengo acá muy en mente ahora, esta ley Hambre Cero que se aprobó, ¿verdad? A tambor batiente en el Congreso, no solamente no resuelve el problema estructural del hambre en Paraguay, sino que además desfinancia con su creación un conjunto de políticas quizás las más exitosas que hemos tenido en mucho tiempo, que son las políticas de desarrollo científico y tecnológico. Hoy, por ejemplo, y esta es una cuestión súper importante para pensar la incidencia en la pobreza, para pensar el desarrollo en nuestro país, y es que hasta diciembre hay fondos para los investigadores del Sistema Nacional de Investigación en nuestro país. El gobierno no pensó que desfinanciando el FONACIDE dejaba, o si lo pensó, no le importó, dejaba sin recursos el financiamiento para proyectos de investigación científica y tecnológica, dejaba sin financiamiento también a los enfermos oncológicos que se benefician también del Fondo Nacional de Salud. O sea, hay un conjunto de políticas que de verdad permiten pensar a un país en largo plazo que hoy están desfinanciadas y cuyos recursos terminan ahora en diciembre. El gobierno hasta ahora no nos ha dicho cómo va a financiar la política de desarrollo, la política de investigación, la política de promoción científica de nuestro país. Y la ciencia, la tecnología, el desarrollo científico-tecnológico es necesario, más todavía en el siglo XXI. Ya no podemos seguir pensando en Paraguay como un proveedor exclusivo de materias primas. Hay que pensar en la necesidad de desarrollar esas fuerzas productivas que tenemos en nuestro país, utilizar ese potencial que nos genera el bono demográfico, pero todo eso sin que se vea acompañado de una política de desarrollo científico, tecnológico, con una política educativa, con una política productiva, no tiene ningún sentido. Vamos a seguir hablando hoy, a 10 años, de que supuestamente han bajado indicadores de pobreza cuando la realidad está diciendo todos los días que eso no es así, que la juventud que no está preparada y que está preparada también tiene que emigrar para poder realizar su proyecto de vida en otro país y no en el suyo, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros deberíamos estar discutiendo hoy y que deberíamos exigir a los gobiernos de turno. Una política que permita a los paraguayos y a las paraguayas poder desarrollarse en su propio territorio sin tener que emigrar, ¿no? Eso hoy no tenemos, vamos a seguir discutiendo sobre que la pobreza bajó, subió, lo que sea, pero la realidad es que la pobreza, la desigualdad, el hambre son cuestiones estructurales que el gobierno no ha estado atendiendo y que por lo que podemos ver hasta ahora no le interesa tampoco atender.